¿Y sabe qué sucedió el domingo de Pentecostés? Ese fue el día. Fue un domingo como hoy. Un domingo exactamente como hoy. 50 días después de la resurrección de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre 120 personas en el aposento alto y los llenó del Espíritu Santo, y es el cumpleaños de la iglesia cristiana. Allí nace la iglesia cristiana. Nosotros como Casa de Mi Gloria celebramos nuestro cumpleaños el 7 de febrero. 7 de febrero de cada año es cuando esta iglesia inició. Pero la iglesia cristiana al nivel mundial inició el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Hoy quiero yo hablarle de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Y por qué nosotros debemos de celebrarlo? ¿O por qué nos debe de importar esto de Pentecostés? Y yo creo que hoy, con su Biblia en mano, el Señor le va a enseñar algo poderoso acerca de esto. Entonces simplemente le voy a contestar 3 preguntas. Cuando hablamos de Pentecostés y hablamos de este tema, le voy a contestar 3 preguntas. La primera pregunta es esta: ¿qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Bueno, Pentecostés significa nada más y nada menos que 50. Es el número 50. 50. Pentecostés, cuando se habla de Pentecostés, en el Antiguo Testamento se refería a el día en que Dios descendió en el monte Sinaí y le dio al pueblo de Dios la ley, los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Eso sucedió 50 días, o en Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y usted dice, ¿y qué es la Pascua? La Pascua fue el último milagro que hizo Dios en Egipto para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Ese último milagro tenía que ver con la muerte de todo primogénito en toda casa, en toda familia donde no había sangre de un cordero. Esa es la Pascua. La Pascua en Egipto es: Dios le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo: pongan sangre, maten un corderito, tomen su sangre, pónganla sobre los postes de la puerta de la casa, y el ángel del Señor vendrá y pasará por ahí, y si la casa o la entrada de la casa tiene sangre del cordero, de un animalito, entonces el ángel no matará al primogénito de esa casa. Pero si no puso la sangre del cordero, el ángel mataría al primogénito. Esa noche en Egipto se dio una terrible matanza de primogénitos egipcios. Pero ni uno murió del pueblo de Israel, porque todos pusieron la sangre de un cordero sobre la puerta. Esa es la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Entonces, Pentecostés en el Antiguo Testamento sucede 50 días después de la Pascua. Sucedió eso, murieron los primogénitos en Egipto. Faraón le dijo al pueblo: váyanse de aquí. 50 días después están en el monte Sinaí, y ahí desciende el Señor y les da la ley de Dios a Moisés. 50 días después, el Señor instituye ese día como una celebración, y el Señor le dice a su pueblo:
celebren ese hecho, porque en ese hecho Dios descendió y le reveló a su pueblo su ley. Y el Señor les dice que lo celebren. Y quiero que usted vea cómo el Señor lo instituye, porque lo hizo en el Antiguo Testamento, pero como usted verá, tiene todo que ver con nosotros hoy en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Aquí el Señor constituye lo que será la celebración de Pentecostés. Levítico capítulo 23. Y mire cómo lo dice. Qué interesante. Esto me emociona. Esto es poderoso. Cuando usted lo lea puede que no le entienda mucho, pero se lo voy a explicar. Mire lo que dice. Levítico 23 versículo 15. Contarán 7 semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas completas desde la mañana siguiente. Diga, desde la mañana siguiente. Desde la mañana siguiente al sábado. Es decir, el sábado no se cuenta. Empieza con la mañana siguiente, después del sábado. Desde el día en que presentaron el manojo de espigas de la ofrenda mecida. Versículo 16. Contarán 50 días hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. Qué interesante. Y usted dice, pastor, ¿por qué eso es interesante? El Señor le está diciendo al pueblo, esta celebración la van a hacer año por año, y lo que van a hacer es esto. Cuando se celebre la Pascua, sea cuando sea la fecha que sea, cuando se celebre la Pascua, van a empezar a contar 50 la mañana después del siguiente sábado, después de la Pascua. La mañana siguiente después de ese sábado. Entonces no se cuenta el sábado, no se cuenta el sexto día de la semana, hasta la mañana siguiente. Y el Señor hace esto en Levítico. Y esto es tan poderoso porque Dios sabe que la Pascua de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, la iglesia, se daría en un viernes. Jesús murió un viernes de Pascua. No fue un martes, no fue un miércoles, fue un viernes, y lo celebramos hasta ahora, ese viernes de la pasión de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos dice aquí el Señor, van a empezar a contar 50 días después de ese sábado. Entonces, Cristo murió el viernes, no se cuenta el sábado, dice la mañana después del primer sábado. Entonces empieza a contar 50 con el domingo de resurrección. Mire qué maravilloso es Dios. Van a empezar a contar 50 días después de que mi hijo resucite de entre los muertos. Ahí empiezan a contar 50 días. Y cuando cumplan los 50 días, esa mañana, ese día después del sexto día. ¿Qué detalles nos da Dios? Esa siguiente mañana se cumple el día de Pentecostés. Y queridos hermanos, Jesús murió durante la Pascua el viernes. 50 días a partir del día de resurrección es el domingo de Pentecostés. ¿Y sabe qué sucedió el domingo de Pentecostés? Ese fue el día, fue un domingo como hoy, un domingo exactamente como hoy, 50 días después de la resurrección de Jesús,
que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre 120 personas en el aposento alto y los llenó del Espíritu Santo, y es el cumpleaños de la iglesia cristiana. Allí nace la iglesia cristiana. Nosotros como Casa de Mi Gloria celebramos nuestro cumpleaños el 7 de febrero. 7 de febrero de cada año es cuando esta iglesia inició. Pero la iglesia cristiana a nivel mundial inició el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Es hoy. Hoy es el día de Pentecostés. Hoy es el día número 50 después de el domingo de resurrección. Mire, qué increíble. Nada de lo que Dios hace lo hace por casualidad o lo hace al azar. Todo lo que Dios hace lo hace con una intencionalidad tan increíble. Y cuando Dios hace que el pueblo de Dios ponga la sangre del cordero en ese mismísimo día que ellos hicieron eso, en ese mismísimo día, en la Pascua, un día el Cordero de Dios iba a dar su vida. Y cuando el Señor da la ley al pueblo de Israel, en ese mismísimo día, en el futuro, Él daría su Espíritu Santo. Y el día, mire qué interesante esto, el día que el Dios dio la ley a su pueblo, a Moisés, en el monte Sinaí, ese día se escuchó un estruendo del cielo. Ese día Dios descendió. Ese día Dios escribió la ley en tablas de piedra. Y ese día 3,000 personas murieron. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. Léalo en su Biblia. Y cuando llegó el Pentecostés del Nuevo Testamento, ese mismo día, igual que en el monte Sinaí, hubo un estruendo desde el cielo. Igual descendió el Espíritu Santo. Igual escribió, pero ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Y ese día 3,000 personas fueron salvas. Qué perfecto es nuestro Dios. Qué increíble. Qué perfecto es Dios. Entonces eso es lo que es Pentecostés. Y nosotros somos pentecostales. Creemos en el Pentecostés. Y creemos que el Pentecostés es para nosotros. Y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero contestarle la segunda pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es Pentecostés? Ya le enseñé. La segunda pregunta que le quiero contestar es: ¿qué sucedió en Pentecostés? ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Y quiero demostrarle, queridos hermanos, con su Biblia en mano, quiero demostrarle el cumplimiento de lo que sucedió ese día. Pero antes de que veamos el cumplimiento de ese día, le quiero enseñar algo que ocurrió antes de eso. Pero antes de enseñarle lo que ocurrió antes de eso, quiero enseñarle un versículo poderoso que pondrá todo esto en contexto. Entonces tiene su Biblia, ¿verdad? Para que nadie le dé atol con el dedo.
para que nadie le engañe, y posiblemente algunos de ustedes nunca han leído este pasaje o lo han visto de esta manera, quiero enseñarle lo que dijo el profeta Sofonías. Entonces vaya en su Biblia a el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3. Sofonías es un profeta del Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 3. Vamos a empezar a leer en el versículo 9. Sofonías 3:9. Si usted está tomando notas, le animo a tomar nota. Anote estos pasajes. También pondrán aquí el pasaje en la pantalla. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera 2015. 2015. Entonces, mire lo que dice. Sofonías 3:9. Entonces, esa primer palabra, entonces, la Reina Valera dice en aquel tiempo, la 1960 dice en aquel tiempo ¿de qué? Entonces, ¿qué? Lo que eso significa es después de la venida del Mesías, después que Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, después de que el Mesías venga a la tierra. Después de eso, entonces, dice el Señor, daré. Y me voy a detener ahí en la palabra daré, porque esa traducción al español en esta versión no es tan precisa como la Reina Valera de 1960. La Reina Valera 1960 dice devolveré. Devolveré, no es solo daré. Devolveré, en otras palabras, volveré a dar, restauraré. Y es diferente a daré, porque el dar, usted puede recibir algo que nunca lo recibe por primera vez, te lo dio, pero si se lo devuelve, es algo que usted antes tenía y se le devolvió. Y esa es la palabra que se usa. Yo les devolveré. Les volveré a dar, les regresaré, les restauraré. Después de que el Mesías venga, dice Sofonías, la palabra del Señor, daré a los pueblos. Y note que no está hablando solo del pueblo de Israel, pueblos, plural, pueblos, porque la palabra que traduce a pueblos es naciones. Daré a las naciones, pueblos, un lenguaje puro. Diga conmigo, lenguaje puro. Para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Les sirvan juntos. La Reina Valera 1960 dice con común consentimiento. Entonces, algunos de ustedes se me van a adelantar, no se adelante al día de Pentecostés. Pero lo que está diciendo Sofonías es esto: después de que venga el Mesías, el Salvador, el Señor volverá a darnos un lenguaje puro, una lengua pura, para que todos juntos y unánimes invoquen al Señor, sirvan al Señor, adoren al Señor con un nuevo lenguaje, con un nuevo idioma, un lenguaje puro. Sirvan al Señor en común acuerdo. Y aquí en este pasaje hay tres cosas que al leerlo y me impactan. Lo primero es que dice, les voy a devolver un lenguaje. Y si Dios, escuche esto, si Dios nos va a devolver un lenguaje puro, ¿cuándo nos los quitó? Y eso lo vamos a ver en un momentito. La otra cosa que me llama la atención es que es para que invoquemos su nombre juntos, unidos. No solo nuestra iglesia, Casa de Mi Gloria,
todos los creyentes del mundo, que le adoremos unidos, unánimes. Y me llama la atención que es un lenguaje puro. Todos los lenguajes del mundo, todos los lenguajes de todas las naciones tienen palabras malas, obscenas, inapropiadas, corruptas, sucias, impuras, vulgares. Cada idioma del planeta Tierra. Pero hay un lenguaje que es puro. Es un lenguaje celestial. Pentecostés. Es un lenguaje puro. Entonces, otra vez les regresaré un lenguaje puro. Entonces, si Dios nos va a regresar un lenguaje puro, ¿cuándo nos lo quitó? Se lo voy a enseñar. Vaya conmigo a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Empezando en el versículo 1. Y quiero que usted vea esto es increíble. Génesis 11, versículo 1. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras. Toda la tierra, todo ser humano hablaba un mismo idioma. Versículo 2. Pero aconteció que al emigrar del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces se dijeron unos a otros: vengan, hagamos adobes y quemémoslo con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió. Versículo 5. Observe esto. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Versículo 6. Entonces dijo el Señor. No siga leyendo. Mire. Ojos aquí. No siga leyendo. No sigan leyendo aquí arriba tampoco. No. Mire para acá. No. Están edificando esta torre. Y el Señor dice: voy a ir a ver qué es esto. Voy a ver qué están haciendo estos brothers. Y el Señor desciende y ve que están haciendo una gran ciudad y una gran torre que llega hasta el cielo. Y entonces, al ver esto, el Señor dice: ¿qué cree usted que diría el Señor? Si nosotros aquí nos ponemos a hacer una gran torre al cielo y el Señor vendría a vernos, ¿qué cree usted que el Señor nos diría? Tan locos ustedes. ¿Qué les pasa? ¿Creen que ustedes van a llegar a donde yo? ¿A qué va? ¡Jamás! Eso es lo que yo pensaría que Dios diría. Aquí están los mortales, los seres humanos, construyendo esta torre que suba hasta el cielo. Y el Señor desciende y mire. Ahora, ¿usted cree que Dios dice la verdad o miente? Algunos de ustedes la pensaron demasiado. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios dice la verdad o miente? La verdad. ¿Usted cree que Dios exagera o minimiza? Ninguna de las dos. Esa era una trampa. Discúlpeme a los que hice caer en la trampa. Dios ni exagera ni minimiza. Lo dice tal como es. ¿Estamos claros? Ahora, tenga eso en mente al leer
lo que el Señor dice. Mira el versículo 6. Entonces dijo el Señor: he aquí que este pueblo está unido. ¿Está unido, sí o no? Si Dios lo dijo, así es. Están unidos. Y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora, es decir, como están unidos, hablan un solo idioma y se han propuesto todos hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. ¡Wow! Esa no es una exageración de parte de Dios. Esa no es una mentira de parte de Dios. Dios está diciendo: si la gente con un solo idioma, unidos, juntos, unánimes, se proponen a algo, no hay que no puedan lograr. Este es un mensaje que la iglesia cristiana necesita conocer. No hay límites. Y Jesús dijo: ni aún la mismísima potencia del infierno, el diablo con todos sus demonios y todos los poderes de las tinieblas, con toda su fuerza, no podrán contra la iglesia. Porque si la iglesia se une con un solo idioma, un idioma puro, santo, un lenguaje celestial, no hay límite. El Señor está diciendo: si yo puedo lograr que mi pueblo se una juntos, unánimes, y usen este lenguaje celestial, este lenguaje puro, porque sabe, ese lenguaje, el lenguaje del Espíritu Santo, usted no puede maldecir a nadie con ese lenguaje. Hablar en lengua, usted no puede humillar a su prójimo hablando en lenguas. Usted no puede usar las lenguas hablando y orando en lenguas y clamando. Es para que me clamen a mí con una voz, digo sofonías. Un lenguaje de oración. Y usted no puede, con el lenguaje puro celestial, azarear a su prójimo. Usted no puede decirle qué tan feo es su vecino hablando en lenguas. No puede. Porque es un lenguaje celestial. Es un lenguaje puro. Y esto, queridos hermanos, es la razón que Satanás nos pelea tanto esto. Nos pelea tanto esto. ¿Sabe por qué? Porque él sabe lo que esto significa. Y la primera vez que ese lenguaje puro descendió sobre esos 120 y se unieron, cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. Más bien la gente de ese tiempo decían: estos han trastornado el mundo. Los que han trastornado el mundo y han llegado hasta aquí, dijeron. Están cambiando el mundo. Y a veces nosotros no podemos ni cambiar nuestra propia opinión, o nuestro propio carácter, o nuestros propios hábitos, o nuestra propia falsa manera de pensar. Voy a dejar eso ahí porque no es el tema de hoy. Usted quiere poder para cambiar todas esas cosas que usted no puede cambiar. Si se proponen a unirse y hablar, es precisamente lo que pasó en el día de Pentecostés. Y luego mire lo que hace el Señor. Ahí, esa no es una exageración. Dios no está, queridos hermanos, no hay límites. Si nos unimos como pueblo de Dios, y no estoy hablando solo de Casa de Mi Gloria, me refiero a todas las iglesias cristianas.
a todos los que son lavados por la sangre del Cordero de Dios. Si nos unimos y hablamos ese lenguaje puro, no andamos maldiciendo a la gente, diciéndole que desgraciado, sinvergüenza, no sirve para nada, y ni en las redes. Porque Jesús dijo: de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Si estuviera hoy en día aquí Jesús diría: de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. Mire lo que el Señor hizo ahí mismo en Génesis 11, versículo 7. Vamos pues, descendamos, es lo que pasó con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Descendamos, confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda. En el día de Pentecostés todos entendieron el lenguaje. Y así, versículo 8, y así los dispersó. En Hechos 2 los unió, los dispersó el Señor de ahí sobre la faz de la tierra. Ahora sí, vamos rápidamente a Hechos 2. Mire lo que pasó. Sofonías, bueno, en Génesis 11 el lenguaje puro se le fue quitado y se les dio otro lenguaje para confundirlos. Sofonías dijo: después del Mesías, un día Dios va a restaurar nuevamente, nos dará nuevamente un lenguaje puro. Y luego sucede en Hechos capítulo 2. Mire lo que sucede. Hechos capítulo 2. Mire la importancia de lo que le dije de Levítico, de cómo Dios ordenó de los 50 días. Claramente nos dice Hechos capítulo 2 versículo 1: al llegar el día de Pentecostés. No es un día antes, no es un día después, es exactamente el día de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Al llegar exactamente como Dios lo determinó desde Levítico, cuando se cumple, cuando llega, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, unánimes, juntos, unidos en un lugar. Versículo 2: y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Es esa nueva lengua, ese lenguaje puro. Versículo 5: en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Tampoco esta es una exageración. De todas las naciones, no la mayoría de las naciones. Cada nación que estaba constituida como nación tenía gente en Jerusalén representando a esa nación, y cada uno de ellos, de las diferentes naciones debajo del cielo, escucharon lo que pasó ese día. Versículo 6: cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Mire, usted no puede estar en unidad si usted no entiende, si no hay comprensión. No puede llegar a un acuerdo. Si usted no entiende del tema y le quieren vender algo o quiere llegar a un acuerdo con alguien y usted desconoce el tema, no, es imposible llegar a un acuerdo si no se entienden, si no hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje. No se entiende. Y yo no sé si usted ha viajado a algunas partes del mundo donde hablen un idioma que usted no entiende, ni machacado. Usted no entiende.
y, y usted va y alguien le dice, yo me llamo Juan, y usted lo ve y dice, porque usted no entiende lo que están diciendo, es otro idioma, y usted dice, y le dicen, yo me llamo Juan, y usted, ¿cómo? Y usted le dice, no entiendo, y le dicen más lento, yo me llamo Juan, y usted, no entiendo. Y entonces ya se lo dijeron normal, ya se lo dijeron más lento y usted todavía no entiende. Entonces se lo dicen más fuerte. Yo me llamo Juan. ¿Y qué? Yo no entiendo. No importa si me lo dice rápido, si me lo dice suavecito, si me lo dice regañando. No entiendo. ¿Por qué? Si no entendemos el idioma, si no entendemos el lenguaje, no puede haber unidad. Hace años atrás viajé a Corea del Sur. Tuve la oportunidad de estar allá y cuando llegamos allá y nos bajamos del avión, pues todo el mundo hablaba coreano. Y yo no sé nada en coreano, absolutamente nada. Entonces yo llego y cuando me bajo del avión me reciben y dice, y yo le digo hola. y me queda viendo. Y entonces me dice, y yo entiendo esto. Entonces yo volteo y veo que todos los que se están bajando del avión para allá van. Entonces yo digo, me uno a la manada. Es que me iba a desviar y me estaban diciendo, me imagino que por aquí no es. Y no sé, si te vienes para acá te arresto ahorita mismo y te llevo preso. Y yo, no entiendo. Hola. Entonces por acá, entonces yo sigo a la manada. Y al final averigüé cómo salir de ahí porque yo seguía a la gente. La seguí hasta donde retiramos las maletas, después la seguí hasta donde se fueron a donde estaban los taxis y allí me estaban esperando. Y ahí ahora sí, alguien tenía, un coreano tenía un rótulo que decía Natán Alfaro. Eso sí entiendo. Qué terrible es no entender. Por eso le hablé hace unos momentos atrás sobre nuestra escuela teológica. Qué terrible es venir a la iglesia, escuchar un mensaje y uno no entiende lo que eso significa en la Biblia. Pero ahora usted entiende por qué el Señor puso tanto énfasis en que el día de la Pascua esperarás hasta la mañana siguiente de ese primer sábado. Porque desde Levítico Dios ya sabía, el viernes muere Jesús, el sábado está sepultado, y empezarás a contar los 50 días hasta que Jesús resucite, porque el domingo número 50, después que Jesús resucite, va a venir el poder del Espíritu Santo y nacerá la iglesia cristiana. Qué increíble, qué sabio es nuestro Dios. Ay, el tiempo se nos va. Mire, le quiero contestar una pregunta más, rápidamente. Una pregunta más, y es esta. La primera pregunta, ¿qué es Pentecostés? La segunda pregunta, ¿qué sucedió en Pentecostés? La tercera pregunta es esta: ¿puedo yo experimentar Pentecostés? ¿Es para mí Pentecostés? ¿O es algo que fue para esa gente y no para nosotros? ¿Es para mí Pentecostés? ¿O fue solo para los que recibieron la ley en Sinaí y solo los que estaban ahí en el aposento alto ese día? ¿O es para mí? Queridos hermanos, hay una forma de pensar de algunas personas, y sin duda tienen buenas intenciones. No son malas intenciones, pero una forma de pensar que lo que sucedió en el día de Pentecostés es para esa gente, fue para esos creyentes, para los apóstoles,
y que eso ya no es para nosotros. Y tienen buenas intenciones, pero es lo que creen. Y es interesante que con el Pentecostés, el día de Pentecostés, que es el día número 50 después de la Pascua, es interesante que los que no creen que el Pentecostés es para nosotros, sí creen que la Pascua, 50 días antes, ahí sí es para nosotros. ¿Cómo puede la Pascua, que es cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cómo puede eso sí ser para mí, pero 50 días después eso ya no es para mí? Porque si la Pascua, si lo que sucedió ese día cuando Jesús murió en la Pascua, no solo fue un evento, fue un cumplimiento de algo. Una cosa es que sea un evento aislado, un evento esporádico, y otra cosa es que haya sido el cumplimiento de algo que se dijo que iba a suceder. La Pascua y la muerte del Cordero de Dios, a diferente de la Pascua en Egipto, la Pascua del Cordero de Dios, cuando Cristo muere, significa yo no tengo que volver a estar sacrificando corderitos. Es una vez y para siempre. Y lo que Él hizo en la Pascua, lo hizo no solo para la gente de ese día, no solo para los que estaban ahí. Lo que Él hizo, ese cumplimiento, también es para mí 2000 años después. ¿Por qué no Pentecostés? Si las dos cosas están ligadas, fueron ligadas desde el inicio allá en Egipto cuando llegó la ley en el monte Sinaí. Fue lo mismo que el Señor dijo: van a hacer esto 50 días, empezando con la mañana siguiente después del primer sábado, y terminarán, la Pascua será, el número 50 será la mañana después del sexto día. ¿Por qué fue tan detallado Dios en eso? Y que no tenga que ver conmigo. El Pentecostés es para nosotros. Obviamente, yo sé que hay muchos abusos y hay muchas cosas y cosas desconocidas, y a veces no entendemos todo, cómo el Señor se mueve. Y entonces como que nos asusta eso. Entonces mejor decimos: ¿sabe qué? Ahí lo voy a tener como al margen, porque es que no lo entiendo completamente. Pero Pentecostés es para nosotros. Hoy, este día, este domingo es el domingo de Pentecostés. Este es el domingo, este es el número 50 después de la resurrección de Jesús. Celebramos la resurrección de Jesús. Este es el día número 50, el día de Pentecostés. Y es para nosotros. Es para nosotros. Y quiero demostrarle, anótelo, solo se lo voy a leer, pero usted anote estos pasajes. Mire, son poderosos, y quisiera, como quisiera otros minutitos más con usted. ¿Está aprendiendo algo? Mire lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 37. Después del día de Pentecostés, el apóstol Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se pone de pie y le predica a toda esta gente que está escuchando lo que está sucediendo, y entienden en su propio lenguaje lo que está pasando. Y él les dice que eso es lo que el profeta Joel habló, que eso es lo que Dios ha profetizado, que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y mire lo que dice la gente en el versículo 37, Hechos 2:37. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y Pedro les dijo 3 cosas. Pedro les dijo: arrepiéntanse, número 1, arrepiéntanse, y sea, número 2, bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y número 3, recibirán el don del Espíritu Santo.
¿Usted cree que Pedro estaba perdido en el espacio? ¿O que Pedro sabía que después de que uno reciba a Jesús, arrepiéntase, esa es la salvación, pida perdón al Señor, perdone sus pecados, confiese al Señor, recíbalo en su corazón y será salvo? Arrepiéntese para salvación, dé el paso de obediencia al bautismo. Y ahí no se detiene, no dice, ok, ya conocieron, fueron bautizados, váyanse, sean alegres, felices, que les vaya bien, Dios va con usted. Menciona otra cosa que es necesaria: recibir la promesa, el don del Espíritu Santo. Y luego mire esto, para los que no creen que esto es para hoy, que Pentecostés no es para hoy, mire lo que dice versículo 39. Porque la promesa la llenó el Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Pedro les está diciendo: escúchenme, caballeros, escúchenme, varones, escúchenme, damas, todos ustedes que están. Le está diciendo a Pedro: esto que ustedes ven no es solo un evento, este es el cumplimiento de una promesa. Y esta promesa es para ustedes que están aquí presentes y vivos ahora. Esta promesa es, dice Pedro, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, para los que están cerca y los que están lejos. Es para todos los que el Señor quiera llamar. Es para ellos. Este pasaje, si yo creo que no es para mí, este pasaje me dice: Natán, ¿qué onda? ¿Cuántos de ustedes son llamados por el Señor? Es para usted. Es para usted. Le doy rápidamente otro pasaje. Miren lo que dice Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 versículo 12. Pero cuando creyeron, ahí fueron salvos. Creyeron, es lo que usted necesita. Usted no necesita hacer nada más que creer en el Señor, confesar, recibirlo en su corazón. Los que creyeron. Hechos 8:12. Por cuanto creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, y se bautizaban. Entonces creyeron y se bautizaron, hombres y mujeres. Mire el versículo 14, ahí mismo, Hechos 8:14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Un momento, pero ya no eran cristianos ellos. ¿Que no ya eran cristianos? Ya eran creyentes. ¿Que no ya se habían bautizado? Hay gente que dice: pastor, yo no creo en eso, porque el día que yo recibí a Jesús, ese día también yo voy a recibir la llenó el Espíritu Santo. Entonces está perdido Pedro y Juan. Entonces anda por las nubes los apóstoles. Si ya recibieron, si ya creyeron y ya se bautizaron en agua, ¿por qué enviar a Pedro y a Juan a imponer manos sobre ellos para que reciban la promesa? Ahí está. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Pero no quedan salvos, sí. Pero no está hablando de que el Señor y el Espíritu Santo habita en uno. Está hablando de algo distinto, una experiencia distinta. Le doy uno más y con este termino. Hechos capítulo 19. Hechos 19. Rápidamente, Hechos 19. Mire, empezando en el versículo 1, anótelo. Vamos a leer del 1 al 6. Hechos capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después
de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Antes de seguir leyendo, dicho sea de paso, queridos hermanos, solo para que usted maneje esto, el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y bautizó el Espíritu Santo a esos 120 en el aposento alto, eso sucedió en el año 30 después de Cristo. En el año 30. Hechos 19, lo que estamos leyendo, esto sucedió en el año 54 después de Cristo. Del día de Pentecostés, de Hechos 2 a Hechos 19, han pasado 24 años. ¿Ya ve por qué es importante estudiar teología? Ya han pasado 24 años. Entonces pudiera haber dicho Pablo, es que lo del día de Pentecostés era para que ellos, ya han pasado 24 años, eso ya no es para nosotros. Y mire lo que dice, versículo 2. Entonces le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestaron lo que muchos contestan hoy en día. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. No sabía que eso hay que, de veras, hay que ser bautizado en el Espíritu. No sabíamos. Entonces dijo, bueno, aquí le empieza como a investigar. Entonces, ¿en qué creyeron ustedes? A ver. ¿Y en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Lo mismo que dijo Sofonías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, creyeron y fueron bautizados. Creyeron en Jesús, fueron bautizados. Y eso es todo lo que necesitan. Observe lo que sucede. Versículo 6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Jesús dijo, yo voy a enviarles al Espíritu Santo. Les va a guiar, les va a enseñar, les va a recordar lo que yo les dije, los va a llenar de poder, les dará sabiduría. Él será el acompañante que ustedes tendrán en la vida para tener una vida victoriosa. Yo tengo una gran carga, queridos hermanos, por esta iglesia. Y no solo por esta iglesia, pero una gran carga en que todo creyente experimente esto. Esto es para nosotros. Y el hecho de que haya poca enseñanza sobre esto, que haya abusos de esto, no significa que esto no sea para nosotros. Y algunos de ustedes jamás en su vida usted ha escuchado estos pasajes que yo le acabo de mencionar. Y puede que usted venga de una iglesia donde minimizaban o ni hablaban del Espíritu Santo. Este es Pentecostés. Este es Pentecostés. Hoy es Pentecostés. Esto es para nosotros. Y yo le pido a Dios que todos los de esta casa reciban esta llenura del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies.